Queridas amigas y queridos amigos, estábamos escuchando música compuesta ni más ni menos que por Juan Bautista Alberdi, uno de los más eminentes juristas, constitucionalistas, economistas y muchas cosas más del siglo XIX. Y me ha parecido que no había mejor introducción musical para nuestro encuentro de hoy a la tarde para quienes estamos de este lado del Océano Atlántico, la noche para quienes están en África y en Europa, que la música compuesta ni más ni menos que por Juan Bautista Alberdi. Juan Bautista Alberdi compuso muchas piezas musicales, fundamentalmente piezas bailables, como esta que ustedes acaban de escuchar, que podrían, el doctor Ferreira sabe muchísimo, muchísimo más de música que yo, pero según tengo entendido, podrían ser consideradas dentro de esa variable del romanticismo musical que introdujo elementos propios de Hispanoamérica. Si ustedes escucharon recién en este minuet, había compases y acordes que introducían elementos folclóricos de la región del Virreinato del Río de la Plata y la región sudamericana. Así que con Alberdi empezábamos. Quiero, ante todo, mandar un deseo que seguro que compartimos todas a nuestra querida amiga Silvia Giurlani. La profesora Silvia Giurlani está en este momento un poquito enfermita y entonces me ha pedido que salga del banco de suplentes y no la puedo de ninguna manera reemplazar haciéndole justicia, pero trataré de estar a la altura y de ocupar su puesto como coordinadora en la reunión de hoy, al tiempo que le deseamos que se mejore y que pueda seguir estando con nosotros en los próximos eventos. Quiero destacar enormemente el trabajo que viene realizando, y lo digo tanto desde la dirección del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, como desde la codirección del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Queremos destacar el extraordinario trabajo que el Foro Universal por la Paz, profesor doctor Carlos Saavedra Lamas, viene realizando desde su creación. La cantidad de eventos maravillosos que se han ido reuniendo, siempre a partir de este tema de paz, derecho y algún tema, algún otro tema, que en este caso es constitución, otras veces ha sido derecho del trabajo, salud y demás. Y siempre reuniendo a expositoras y expositores de primerísimo nivel, siempre buscando una presencia internacional, siempre respetando la regla que tanto en el Departamento de Ciencias Sociales como en el máster tenemos como principio inamovible, que es la paridad de género, y siempre procurando brindar nuevos horizontes, abrir nuevas ventanas hacia perspectivas diferentes. Y esto realmente es algo que quiero agradecer, muy especialmente en la persona de Silvia Giurlani, que es la creadora del foro, pero también en la persona de queridas amigas y amigos que han estado trabajando intensamente en este núcleo y que están ahora presentes, como por ejemplo María Carolina Estepa Becerra, Nelson Basile Neto, Idairi Yolima Carrillo, Andrea Bulnes Messina, y mucha otra gente. Ahí lo veo en foto a Rubén Burgos, querido amigo de Chile, que hoy se ha puesto con una foto muy elegante y no pone la cara, ahora parece que la va a poner, ahí la puso. Era mejor la foto, Rubén, pero no importa. ¿Qué le vamos a hacer? Ya es tarde. Y demás, toda esta gente maravillosa que ha estado trabajando en esto. Así que, sin más, hoy
tenemos un encuentro con figuras muy queridas. Vamos a empezar, vamos a alterar un poco el orden del cartel que habíamos puesto. Vamos a empezar con el querido profesor doctor Sandro Olaza Pallero, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad del Salvador también, quien va a ser presentado por Solange Vélez Valencia, querida hermana del Ecuador. Así que, Solange, tuya es la palabra. Adelante. Gracias, doctor Ricardo. Buenas tardes con todos. Con gran placer presento hoy a Sandro Olaza Pallero, abogado y doctor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA y en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador en cursos de grado y posgrado, profesor del programa de cursos intensivos de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio L. Gioja de la UBA y miembro del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de la Academia Argentina de la Historia y secretario del Instituto de Historia del Derecho del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, entre otras instituciones. Además, autor de numerosos trabajos en su área de especialidad. Gracias. Doctor. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Muchas gracias a las autoridades del Departamento de Ciencias Sociales, del Máster de Girona, el Foro de La Paz, Carlos Saavedra Lamas, a todos los profesores, alumnos y público en general. Entonces, bueno, voy a comenzar a hablar sobre el crimen de la guerra de Juan Bautista Alberdi, al cual considero uno de los más grandes juristas argentinos, junto con Dalmacio Vélez Arfiel y Carlos Tejedor, que por otra parte los conoció Alberdi. Alberdi fue egresado de la Universidad de Buenos Aires, y las ideas pacifistas que tuvo Juan Bautista Alberdi lo fueron toda su vida. Le dieron una concepción de la diplomacia americana muy distinta de la que se veía en auge en su contexto. Al respecto, tenemos que recordar lo que decía José Nicolás Matienzo, un gran constitucionalista que fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, decano de la Universidad Nacional de La Plata, un hombre reformista, un gran estudioso de Alberdi. Decía Matienzo que Alberdi prefería unir las naciones americanas con ferrocarriles y no con tratados de alianza política o militar. Sin embargo, no se podía dejar de señalar una coincidencia. Esto lo decía Matienzo en 1910, justamente en el prólogo a una edición del Crimen de la Guerra. En esos momentos se da en Buenos Aires la Cuarta Conferencia Panamericana. Pero ¿qué pasaba con esta Cuarta Conferencia Panamericana? No era más que la Asamblea Continental que Alberdi ideó en 1844. En su memoria, ¿para qué? Para hacer un Congreso General Americano, que había sido uno de los deseos de Bolívar, ¿se acuerdan? En 1822, 1824. La Cuarta Conferencia Panamericana conmemoró el centenario de la nación argentina, también de independencia de otras naciones iberoamericanas. Trataba, entre otras cuestiones, la construcción de un ferrocarril panamericano, también una policía sanitaria. Propiciaba hacer conferencias sanitarias internacionales relativas a la policía sanitaria, cuarentena
recomendaciones para prevenir la propagación de las enfermedades, que es un tema actual. Esto es 1910, 111 años después. Miren qué temas actuales. ¿Qué nos pasó después? Bueno, es otra historia. También trataba esa cuarta conferencia panamericana el intercambio de profesores y alumnos, como hacemos nosotros en la Universidad de Buenos Aires, también, ¿no? Con todo orgullo lo digo. También el arreglo de las deudas externas entre los países iberoamericanos y la apertura del Canal de Panamá, que era un viejo sueño de un socialista utópico, del conde de Saint-Simon, ¿se acuerdan? ¿No? Cuando estuvo en 1794 acá por el virreinato de Nueva Granada, ¿no? En esa época, bueno, Panamá pertenecía a Nueva Granada. Poco antes de estallar la guerra franco-prusiana, la Liga Internacional y Permanente de la Paz, en 1870, abrió un concurso que daba un premio de 5.000 francos para el autor de una mejor obra contra la guerra. Claro, algo se veía venir. Tuvimos una sangrienta guerra civil en Estados Unidos, tuvimos una guerra sangrienta acá, la Triple Alianza, Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay. Entonces, Alberdi explicó el motivo de participar en ese concurso, pero aclaró que no lo era por el premio. A él no le interesaba eso, no era un hombre materialista, Alberdi. Es más, dijo que lo iba a renunciar. Pero él está concursando ¿por qué? Por la idea de estar en contra de la guerra, a favor de la paz y por el interés de América. Sin embargo, Alberdi, por desgracia, no terminó su trabajo. Quedó entre sus papeles que lo publicaron sus herederos, ¿no? Sus escritos póstumos. Lamentablemente este trabajo no quedó terminado. Y es un trabajo, bueno, como estábamos hablando hace un ratito, ¿no? Con el doctor Rabinovich, un poco olvidado, ¿no? Especialmente por constitucionalistas, profesores de Derecho Internacional. Hay que reflotar estos trabajos de Alberdi. En El crimen de la guerra, Alberdi declaró que si él no escribía en la mejor lengua, escribía en la que hablaban 40 millones de hombres montados en guerra por su temperamento y por su historia. Claro, Alberdi te hablaba de sociología, de historia. No se circunscribía nada más al derecho, ¿no? A las definiciones, a los conceptos, a las leyes. Él decía que para ser un gran jurista, esto lo decía en el fragmento preliminar de estudio del derecho, hay que conocer mucho la historia y la filosofía. Alberdi mencionaba que pertenecía al suelo abusivo de la guerra, que era la América del Sur, donde había mucha necesidad de hombres, como también la gran desesperación de ellos por los horrores de la guerra inacabable. Claro, Alberdi nació en 1810, ¿se acuerdan? Comienzo de la guerra de la independencia y comienzo también casi de las guerras civiles. Claro, ¿cómo no va a conocer Alberdi esta situación? Que la va a plasmar en esta obra. Era otra de las causas de su presentación para escribir este libro. En este concurso de inteligencias superiores a la suya, decía él, ¿no? Con toda humildad. Decía Alberdi, ¿no? El cristianismo, como ley fundamental de la sociedad moderna, era la abolición de la guerra, o mejor dicho, su condenación como un crimen. Se adelantaba a la Sociedad de las Naciones, se adelantaba a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Que a veces nos preguntamos si sirven realmente. Alberdi decía, el día que Cristo dijo, bueno, pongamos la otra mejilla al que te da una bofetada, un cachetazo. La victoria cambió de naturaleza y de asiento, porque decía que la gloria humana cambió de principio. Y acá dice algo muy importante. El cesarismo recibió con esa palabra su herida de muerte. Ese cesarismo que va a ser muy peligroso en el siglo XX. Y espero, no en el siglo XXI, ¿no? Que estamos viviendo. Las armas, que eran todo su honor, dejaron de ser útiles para la protección del derecho, refugiado en la generosidad sublime y heroica, nos decía Alberdi. Por eso la guerra es una justicia sin juez.
hecha por las partes y por supuesto parcial y mal hecha. Y decía, es una justicia administrada por los reos de manera que sus fallos se confunden con sus iniquidades y sus crímenes. Y sí, él la tenía bien clara. Muchas veces los jueces se equivocan en sus fallos. Porque para Alberdi era curioso que el hombre, para justificar sus venganzas, prostituyera su razón en que se distinguían los animales. Esto me hace acordar un poco también, ¿no?, cuando Cicerón hablaba de la comunidad, ¿no?, donde también no se olvidaba de los animales. A Alberdi le costaba creer que se llamara ciencia del derecho de gentes la teoría y la doctrina de los crímenes de guerra. Y mencionaba a Grocio, ¿no? Le extrañaba que Grocio, el verdadero creador del derecho de gentes moderno, desconocía el fundamento racional del derecho de la guerra. Kant, otro pensador de la talla, ¿no?, de Grocio, tampoco lo comprendía en este aspecto. Después decía, los que sacaron las ideas de sus cerebros, como Cobden, ¿no?, y lo de su escuela, vieron a la guerra no un derecho, sino un crimen, es decir, la muerte del derecho. Esto es fundamental para que entendamos el pensamiento de Alberdi. La muerte del derecho. Señalaba Alberdi que la justicia y el crimen estaban armados de una espada. Por supuesto, la espada, ¿para qué es? Para herir y para matar. Ambas matan. Toda guerra, como toda violencia sangrienta, es un crimen, o es un acto de justicia según la causa moral que la originara, decía Alberdi. Por eso Alberdi hablaba de la locura de la guerra, de la locura de la guerra. La palabra guerra justa tiene un contrasentido salvaje, decía. Claro, porque es lo mismo que decir crimen justo, crimen santo, crimen legal. No puede haber guerra justa porque no hay una guerra juiciosa. El hombre en guerra no merece la amistad del hombre en paz, decía. Miren qué sabio. La guerra, como el crimen, suspende todo contacto social. Suspende todo contacto social. Hay un crimen contra el género humano, claro, como el que obliga a la gente honesta a apartar su mirada del espectáculo inmoral de la violencia. Decía que la guerra civilizada es un barbarismo, igual al de la barbarie civilizada. Decía que la guerra es un crimen judicial, que como el duelo y la riña privada tiene siempre dos culpables: el beligerante que ataca y el beligerante que se defiende. Claro, nosotros sabemos que el duelo estaba prohibido por las 7 partidas, por el Código Tejedor, el Código actual, y sin embargo, por cuestión de honor, se batían a duelo. Esto, por supuesto, ¿no?, lo sabía Alberdi. Y esto lo demostraba él con los principios más admitidos del derecho penal. Era una persona que sabía derecho penal, derecho constitucional, economía, tiene un tratado de quiebras, filosofía del derecho. Decía que el magistrado que a sabiendas juzga, condena y castiga a su enemigo personal, deja de ser juez y no es más que un delincuente. Decía que el juez que a sabiendas sirve por su fallo, su propio interés personal, su propio odio, su propia personal venganza en el fallo que fulmina contra su enemigo privado, no es un juez, es un criminal. Tenemos muchos ejemplos en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no?, de esto. Espero que no sigamos en el siglo XXI, con esto que decía Alberdi. Decía que si la guerra moderna es hecha contra el gobierno del país y no contra el pueblo de ese país, se preguntaba por qué no admitir también que la guerra es hecha por el gobierno y no por el pueblo del país, que en su nombre lleva la guerra a otro país. Claro, él decía que la guerra es el derecho penal y criminal de las naciones entre sí. Porque bajo ese aspecto los principios que regían sus prácticas son los mismos, claro, que sustenta el derecho penal de cada Estado. Sandro, habría que ir concretando, mil perdones. Ya termino con estas palabras, Ricardo, gracias por hacerme acordar. Y te hablaba también de arte, ¿no?, de pintura, en su cultura Alberdi.
La pintura histórica no ha representado otra cosa que batallas, sangre, muertos, sitios, asaltos, incendios, que esto muchas veces lo hablamos en las clases de Ricardo, ¿no? Claro, como una obra gloriosa que de los reyes, ejecutores inmediatos. Entonces, ¿qué ha sido un museo de pintura histórica, decía Alberdi? Un hospital de sangre, una carnicería llena de cadáveres agonizantes, heridos y estragos de toda clase. Muchísimas gracias. Nada más. Gracias a vos, querido Sandro, por otra extraordinaria exposición como solés hacerlas. Te pido mil disculpas por haber tenido que marcar el tiempo, pero es el triste deber de quien coordina. Y creo que sirva, aparte tu excelente exposición, como una invitación para que todo el mundo lea El crimen de la guerra, que está en este momento, creo, en PDF en internet y se puede descargar, o sea que ni siquiera es necesario salir de la casa para leerlo a Alberdi. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra querida hermana colombiana, la profesora, magistrada y demás cosas que nos va a contar ahora su presentador, Idairi Yolima Carrillo Pérez, y de Colombia, por cierto, y quien la va a presentar, más bien de La Guajira, ¿no? Concretamente, para ubicarla en su lugar en el mundo. Y quien la va a presentar es ni más ni menos que un entrañable hermano de Brasil, el magíster por la Universidad de Girona con calificación máxima, especialista en música y derecho, como poca gente hay, el querido profesor Nelson Basile Neto, conocido en una y otra costa del Océano Atlántico como el Almirante Nelson. Nelson, tuya es la palabra. Adelante. Muchas gracias siempre por sus palabras, profesor. Después de esa fantástica exposición del profesor Sandro, vamos a escuchar ahora a queridísima doctora, profesora Idairis Yolima Carrillo Pérez, de Colombia. Ella que es abogada, especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público y alta dirección del Estado de Colombia. Es también magistra en Derecho y en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y estudiante de doctorado de la Facultad de Derecho de la UBA. Ella ha desempeñado cargos de gerencia pública, cargos de elección popular y ejercido la cátedra universitaria. Fue magistrada y presidenta del Consejo Nacional Electoral, además de asesora, consultora y conferencista. Actualmente, profesora Yolima es procuradora delegada ante el Consejo de Estado de Sección Electoral. Doctora Yolima, te escuchamos con mucho placer. Gracias. Muchísimas gracias, Nelson, por esa presentación. Muy buenas tardes. Deseo saludar de manera muy fraternal y especial a mi profesor Ricardo Rabinovich Berman, lo mismo que a Silvia como coordinadora, y desearle que se mejore de su salud y que los mejores parabienes. Quiero saludar a mi profesor Raúl Gustavo Ferreira, mi profesor de Derecho Constitucional de la UBA, y de antemano decirle que mis respetos, hablar al lado de el profesor Raúl Gustavo Ferreira es un reto y más que todo un desafío. Es demasiado grande. Siento que hoy tengo una prueba de fuego muy importante en estos pocos minutos por la posibilidad que tengo de hablar a su lado. Espero, profesor, hacer honor a lo que he aprendido de usted, y de antemano le pido excusas si así no llega a hacerlo, si no llego a estar a esa altura. Saludo a María Carolina, a Sandro y a los presentadores Lina, Pablo, Yolange y por supuesto Nelson. Voy a intentaré ser breve porque
hoy quiero dejar sentado un tema y quiero abordarlo, solamente abordarlo, porque me parece extenso y lo quiero abordar con la pretensión, discúlpenme ustedes esta pretensión, yo lo quiero abordar así, como con la pretensión de generar un debate que nos permita, con la UBA y sus aliados como la Universidad de Girona y otras universidades, poder afrontar y adentrarnos en este tema. En realidad quisiera hablarles acerca de la inamovilidad de la norma como premisa de seguridad jurídica en materia electoral. Y aunque el título pueda parecer muy pretencioso, en realidad quiero de manera sencilla partir de unas premisas para llegar a una solicitud o, como he llamado, pretensión. Entre las premisas con las que quisiera abordar este tema está la primera. El llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano se erige como una compilación material y la codificación de las reglas de convivencia que en materia política, social, económica y hasta ecológica se definen para superar o encauzar un conflicto social. Dije ecológica porque la Constitución colombiana ha sido reconocida como la Constitución ecológica. En principio, se reconoció como una constitución ecológica en Latinoamérica. Por esa razón, la doctrina ha hecho ese reconocimiento y quise decirlo así. Entonces, repito, el llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano se erige como esa compilación material y la codificación de las reglas de convivencia que en esa materia política, social, económica y ecológica se definen para superar o encauzar el conflicto social. Es decir, la Constitución colombiana de 1991 y después sus reformas. Y asimismo, la del 2002 de Bolivia, lo que pasó en Ecuador en el 96, en Guatemala en el 93, en Honduras en el 94, en Paraguay en el 92, o en Perú en el 93, o en República Dominicana en el 97, o en Venezuela en el 99, y las demás reformas, y quiero hacer énfasis en esto, en las reformas a esa gran reforma constitucional o a ese gran encuentro que dio como resultado esas constituciones. Este constitucionalismo tiene esa línea transversal y de esta forma las elecciones se conciben allí, intrínsecamente están concebidas como eventos de definición o resolución de conflictos. De hecho, hay eventos posteriores, como en el caso de Colombia, el acuerdo para la terminación del conflicto y el establecimiento de una paz estable y dura, que no fue un acuerdo de paz, porque no fue global, no fue total, pero así se llamó este acuerdo segmentado que se hace con las FARC en su momento, este acuerdo que tiene además, y voy a decirlo acá, tuve la fortuna de tener a algunos de ustedes aquí en Colombia como visitantes ilustres y observadores internacionales de este proceso electoral. Allí, lo que pasó en la elección, tanto para la definición del sí o no a ese acuerdo, fue nada menos que una definición para resolver ese conflicto social generado a su vez por esa negociación que hacía el gobierno en términos de su competencia. Además, otra premisa, las constituciones latinoamericanas expedidas así en los años 90, como ya los dije, son producto también de movimientos sociales y políticos incluyentes y se han ocupado en extenso de temas electorales, no solo sustantivos, sino que estas constituciones se han ocupado también de reglas procedimentales o de lo que se ha llamado por alguna parte de la doctrina como el derecho adjetivo o reglas adjetivas. Precisamente, y de ahí se desprende la siguiente, el hecho de contener este tipo de normas, aún procedimentales en materia electoral, hace que esas constituciones sean objeto de permanente modificación generada y sustentada en la necesidad de sortear la casuística de los asuntos electorales. He querido ir de una generalidad a una particularidad para aterrizar en esta última premisa. La cercanía entre la elección
y la vigencia de una reforma electoral puede significar de suyo un atentado a la seguridad jurídica en términos generales. ¿Por qué? Porque voy a decir algunas de las razones. Una razón es la necesidad del voto informado. El voto informado como parte del derecho de quien elige, ese es un activo para las democracias. Y por esa razón, cuando la norma no tiene el suficiente desarrollo o el suficiente espacio para ser debatida, para ser divulgada, para ser enseñada en diferentes aspectos, entonces puede tener de por sí ese elemento como faltante que se convierte a su vez en un negativo impacto. Además, otro elemento es el carácter público de esas normas electorales y además de la participación que contiene y sobre todo de las acciones, que en algunos casos son de tipos constitucionales, pero en todo caso son públicas. En general, por regla general, las acciones electorales son acciones públicas, de donde los ciudadanos no necesitan tener la mayor cantidad de conocimiento y entonces estos ciudadanos, si tienen una norma nueva y no necesariamente deban ser abogados o litigantes, se encuentran con una barrera a la hora de su intervención o de su participación desde el ataque a un acto que declara una elección. Ahora bien, esta teoría la quiero aterrizar en el caso colombiano en el siguiente aspecto. En Colombia, las elecciones nacionales para elegir congresistas, es decir, el poder legislativo, se desarrollarán en el año 2022, el 13 de marzo. Y las elecciones para elegir presidente de la República se desarrollarán en el mes de mayo, el último domingo, y si hubiere una segunda vuelta por balotaje, se desarrollarán el tercer domingo del mes de junio. El día 13 de noviembre próximo, es decir, esta semana, comienzan las inscripciones, van a poder tener la posibilidad los ciudadanos, es decir, el próximo 13 de diciembre, van a poder los ciudadanos tener la posibilidad de empezar las inscripciones de su candidatura a partir de los partidos y las organizaciones políticas, porque en Colombia no solo los partidos pueden proponer candidaturas, no solo los partidos. En Colombia, además de los partidos políticos, hay unas circunscripciones electorales especiales para indígenas, para afrodescendientes, para colombianos residentes en el exterior, que pueden ser propuestos, en el caso de indígenas y afrodescendientes, por sus propios grupos sociales. Sin embargo, a poco tiempo o en términos de días para poder empezar la inscripción de esas candidaturas, hoy en Colombia hay una incertidumbre generada por los siguientes hechos. Número uno, las curules especiales de paz, cuyo nombre es mucho más técnico y largo, pero me quedaré en curules especiales de paz, que son 16 escaños en el Congreso de la República para congresistas que son víctimas del conflicto armado, como uno de los desarrollos de aquel acuerdo acuerdo llamado Acuerdo de Paz, pero que hasta ahora por términos legislativos se va a poder implementar esas 16 curules. Ese acto que ya está vigente tiene que ser revisado por la Corte Constitucional y aún se encuentra en revisión. Número uno. Número dos, el pasado diciembre, el Congreso de la República, al terminar sus sesiones del año, aprobó el Código Electoral colombiano, el nuevo código, en la que, entre otras, se establece la paridad. Pero muy cerca de la fecha de inscripciones, todavía la Corte Constitucional colombiana no ha expedido el acto, o sea, la sentencia que determina si sí o no se considera o total o parcialmente exequible, es decir, ajustada a la Constitución, esa norma, que es de aquellas que requieren, por su dureza, requiere
tener una previa revisión de constitucionalidad. Y en tercer lugar, da la casualidad que este tema lo planteo y precisamente hoy un juez constitucional, producto de una acción de amparo, que aquí llamamos acción de tutela, acaba de suspender la norma que a su vez suspendía algunas reglas de ley de garantías que prohibía que el gobierno nacional y los gobiernos territoriales pudieran hacer acuerdos contractuales para transferirles recursos. Con este panorama de tres temas que son vitales para las elecciones, todavía los colombianos y las colombianas estamos a puertas de afrontar un proceso electoral con esas incertidumbres. La pregunta que se genera es, con estos eventos aún definidos, ¿no se estaría acaso transgrediendo y en gravedad suma la seguridad jurídica que requiere un proceso electoral? ¿Acaso necesitaríamos en Latinoamérica empezar a trabajar temas como los que ocurren en Panamá, por ejemplo, y en otros países, pero que es pionero Panamá, donde existe en Panamá una comisión que se denomina Comisión Nacional de Reformas Electorales, mediante la cual a los 6 meses de instalado un nuevo gobierno, en una duración de 1 a 2 años de discusiones, se hace un nuevo texto con todo lo que las lecciones aprendidas de la norma electoral y de suyo de manera oficiosa se presenta a la Asamblea Nacional, es decir, al legislativo, para que ésta a su vez adopte las reformas que rijan con suficiente tiempo con el fin de que cuando llegue el próximo proceso electoral ya la ciudadanía haya decantado, ya esté más relacionada y el voto informado como derecho y como deber sea aún mucho más efectivo. Este es uno de los temas que considero que deben abordarse porque si bien aparentemente son de determinación política, comprometen y en mucho la eficacia y la efectividad nada más y nada menos que del derecho de elegir y ser elegido en los países que así sucede. Es decir, es hora de empezar a dejar de legislar en caliente en materia electoral para empezar a legislar programadamente y en frío. Y quiero invitar en esta oportunidad a la Universidad de Buenos Aires para que abordemos en un futuro próximo este tema como una forma de aportarle al constitucionalismo latinoamericano y también a las normas electorales de nuestros países a algunos puntos que nos pudieran llevar a consensuar en la región a través de organismos que ya existen como la UNIORE y otros más y que nos permitan sanear un poco más la democracia de la región. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Para mí es un gusto siempre atender todos los llamados de mi alma mater querida, la Universidad de Buenos Aires, y por supuesto también me salta el corazón cuando hablan de mi amada Universidad de Girona. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y aquí quedo a su disposición para lo que a bien tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Yolima, por otra de tus exposiciones siempre tan agudas como claras y certeras, y con toda la experiencia aparte que tú tienes en estas temáticas. Así que muchísimas gracias a ti. Y nos vamos a quedar en Colombia, no nos vamos a ir de Colombia, nos vamos a quedar en Colombia porque ahora nuestro querido hermano chileno Pablo Grech Chávez, presidente además de la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, va a tomar su micrófono y va a presentar a la próxima expositora de lujo de este encuentro, que es nuestra siempre querida profesora María Carolina Estepa Becerra. Pablo, te escuchamos, conecta tu micrófono, adelante. ¿Qué tal? Muchas gracias, Ricardo. Aprovecho de saludar a todas y a todos los que están presentes. Tengo el honor de presentar a una amiga
a María Carolina Estepa, nos conocimos en nuestros cursos del doctorado y tuve la suerte de coincidir con ella en varias sesiones, así que, bueno, además de presentarla como académica, estoy presentando a una gran amiga y a una gran persona. María Carolina es profesora, escritora e investigadora, es graduada en Derecho en Colombia, es especialista en Pedagogía de los Derechos Humanos y magíster en Derecho Contractual Público y Privado. Está cursando actualmente estudios de doctorado en Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de máster en Cultura Jurídica en la Universidad de Girona. Dentro de la práctica docente ha implementado la pedagogía de la música. En 2018, en Argentina, fue nombrada como catedrática por la solidaridad y la paz por el Parlamento Internacional de los Estados para la Seguridad y la Paz, por su trayectoria en construcción de paz en Colombia. Es no solo un gusto, sino que además un honor presentar a Carolina y, bueno, no quito más tiempo. Carolina, la palabra es suya. Muchas gracias, querido Pablo. Muchas gracias, querido Ricardo, a todas, a todos ustedes. Gracias por estar aquí a la Universidad de Buenos Aires, por permitirnos estos espacios de diálogo, de pensamiento crítico y constructivo de la región. Por supuesto, al Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, al Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, ya que es un honor pertenecer a estas instituciones, al Foro Universal para la Paz, doctor Carlos Saavedra Lamas, a la doctora Silvia Giuliani por invitarnos, por convocarnos, a la Unión Brasileño-Argentina por la Integración Jurídica, a la Unión Chileno-Argentina por la Integración Jurídica, al equipo de estudio e investigación sobre la historia, sociedad y cultura jurídica de África subsahariana. Gracias a los compañeros y compañeras de mesa por esta oportunidad y efectivamente vamos a hablar del tema que nos convoca hoy en este Foro Internacional por la Paz sobre paz, constitución y derecho. Entonces, bueno, las ideas que traigo para compartir en la tarde de hoy con todos ustedes es para hablar sobre esta escuela, esta línea, este pensamiento que llamamos iusrealismo, el derecho real, y enfocado hacia la línea del derecho constitucional. Y bueno, mi ponencia para la tarde de hoy la he titulado De los derechos humanos a la paz, porque precisamente cómo unimos estos tres escenarios para hacerlos una realidad, ¿no? La paz, la constitución y el derecho. Entonces, a través de las enseñanzas de nuestro querido profesor maestro Gustavo Ferreira en el doctorado en Derecho Constitucional, acorde con su obra, bueno, encontramos que el Estado constitucional es la máxima instancia conocida para la ordenación política de una comunidad. Cuando vamos al doctor Ferreira, en Gobernar es Igualar, a mí me despierta toda la curiosidad del mundo y me llama la atención cómo encontramos los derechos humanos, cómo encontramos el derecho constitucional y cómo lo relacionamos con nuestra vida cotidiana. Es decir, cuál es la relación que tenemos como individuos en esta sociedad con la Constitución de una forma más real, más certera, más directa. Y si realmente, así como lo mencionaba hace un momento el doctor Sandro, si realmente las Naciones Unidas y este concepto de universalidad es una realidad o si al contrario tenemos que empezar a deconstruirlo. Y debemos de construirlo para buscar ese acercamiento a la realidad para que no se quede efectivamente en unas esferas que se vuelven poco probables y poco efectivas o eficientes, como lo decía hace un momento también la compañera Yolima. Entonces, cuando hablamos de Estado constitucional, vamos a invocar también al derecho constitucional y a la Constitución. Entonces, son estos tres escenarios en donde vamos a encontrar el modelo de Estado como el escenario del Estado que va a descubrirse como o a desarrollarse más bien como el Estado social de derecho. Luego, este derecho constitucional que va a ser esa fuerza de la institución, esta instauración de este poder a través del derecho constitucional y de sus instituciones. Y
la instrumentalización del derecho a través de las constituciones y que le da fuerza a las constituciones, pues en efecto, sus contenidos. Comparto con el doctor Sandro y por supuesto con la literatura jurídica del doctor Ferreira, como Juan Bautista Alberdi efectivamente nos... cuando tú decías, Sandro, que Alberdi nos invitaba a saber que solamente a través de la historia y de la filosofía es que podemos reconocer y transformar nuestras sociedades, recordemos cómo Juan Bautista Alberdi conoció el derecho constitucional de su época y ahora tenemos nuestro Alberdi de la época, que creo que es el doctor Ferreira, porque así como Alberdi en su época comentó las constituciones de Chile en 1833, del Perú en 1823, de Bolivia en 1839, de Colombia en 1821 y en México en 1824, o de Uruguay en 1829 y Paraguay en 1844, vamos a encontrarnos 100 años después, ¿cierto? Casi 100 años después, 90 años después, cómo empezamos a comentar y cómo el doctor Ferreira nos invita a comentar las constituciones de la época y a revisar cómo la constitución como este cuarto elemento, el segundo no natural del Estado, en compañía del poder, y en unión con los otros dos elementos naturales, el territorio y la población, vamos a encontrar una respuesta a lo que queremos llevar a cabo, que es esta efectividad de los derechos, ¿cierto? Entonces, tenemos unos derechos humanos, o estos derechos humanos que han sido constitucionalizados, también, como lo dice el doctor Ferreira en esta teoría jus fundamentalista. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esta posibilidad de realización y de ejecución de los derechos? Entonces, aquí encuentro, digamos que una contraposición con la teoría que se hace sobre la teoría del momento constituyente, que es presentada por, ahora se me va que es presentada por este italiano Zabrelsky, en donde esta teoría del momento constituyente nos va a hacer un llamado a lo que llamamos la teoría del velo de la ignorancia, es decir, realmente la sociedad conoce los derechos constitucionales y realmente la sociedad, al conocer los derechos constitucionales, va a tener acceso y garantía de ellos antes o previamente a una reclamación judicial, es decir, procesalizamos los derechos, el derecho constitucional, y solamente en la medida en que los encontramos vulnerados, vamos a activar ese poder judicial, ese aparato judicial. Entonces, efectivamente, esto que vamos a llamar eficacia, vamos a encontrar un derecho constitucional eficaz en nuestros estados constitucionales y nuestros estados sociales de derecho. Entonces, Peter Haberle nos invita a pensarnos en la Constitución como cultura. Y es allí desde los principios que nos ofrece el Estado social de derecho, vamos a reflexionar sobre este bien común. Y el bien común es esa salud pública, que es la que nos invita a que el derecho constitucional sea una fuente efectiva de derechos en nuestros estados. Entonces, aquí el doctor Ferreira nos invita en su libro de Fundamentos Constitucionales a reflexionar: cuando la Constitución configura derechos y les da una constancia normativa, no lo hace para cumplir un propósito decorativo y literario de pura retórica o alarde léxico. Es decir, las constituciones deben ir más allá de sus posibilidades literales y volverse una posibilidad real y efectiva para que tengamos una sociedad de los derechos, para que realmente las sociedades, el pueblo el gobernado tenga una respuesta de sus gobernantes. Para compararlo también con la teoría de Ferrajoli, cuando nos dice que el derecho se identifica con las normas válidas, pero estas normas son válidas no solamente de manera formal, sino también de manera sustancial.
Entonces no hay una fuerza iuspositivista garantista. Sí, entonces aquí nos vamos a encontrar con esta fuerza garantista que se esperaba desde el iuspositivismo, que no fue posible, pero que queremos analizar desde el iusrealismo a ver si lo podemos hacer posible. Entonces, ¿cuál es la pregunta para ir cerrando? ¿Para qué una constitución y cómo llevar a los derechos humanos más allá de un artículo? Y este ejemplo lo traigo en la Constitución de Colombia, en el artículo número 22, en donde nos manifiesta que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, hay un primer cuestionamiento en donde dice, bueno, si una constitución tiene que incluir el derecho a la paz, ¿en qué clase de sociedad estamos? Y además, si la paz se hace como deber y como derecho, es decir, ¿a quién se le está obligando a ser buena persona y a quién se le está obligando a ser buen ciudadano? Si desde el mismo gobierno no se está procediendo de manera positiva con su sociedad, porque el primer violador de derechos humanos también es el Estado, es decir, el llamado a protegernos es el mismo que vulnera y viola los derechos. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que ir al análisis que hace Michel Foucault en La vida de los hombres infames, en donde nos pregunta o donde nos desarrolla el desequilibrado constitucional. Y el desequilibrado constitucional es el que asocia al peligroso y a la condición de terribilidad, ¿no? El que produce algo terrible para la sociedad. Entonces, preguntarnos quiénes son estos desequilibrados constitucionales, si son estos que producen estas reformas constitucionales a su acomodo, porque no es el pueblo realmente el que es llamado en esta consulta pública a la reforma de su carta, de sus normas, de su contrato social, sino que al contrario es este saber racional sobre los sistemas prescriptivos que son los que ejerce este poder o este gobierno frente al escenario legislativo de la Constitución. En consecuencia, para llegar a esto que llamamos realismo constitucional, tendríamos que pensar que no puede haber paz en ningún estado hasta el momento en el que se logren consolidar los derechos, es decir, hasta que no exista una real y efectiva materialización en cada uno y cada una de nosotras como personas para llegar a la satisfacción de los derechos, es decir, hasta que no tengamos una realidad de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, no podemos decir que hay paz. Es decir, no podemos empezar por la paz con hambre, con la paz sin educación, con la paz sin trabajo, sin salud, sino que al contrario tenemos que garantizar esto que nos dice el Estado, para lo cual está creado, para llevarnos a esta materialización, para decir que tenemos paz. Entonces, esta es una invitación para pensarnos, para deconstruir los modelos que han sido creados y para aterrizar el derecho constitucional a nuestras sociedades, más allá de una demanda, de una acción constitucional que por supuesto son maravillosas, pero no tenemos que esperar a que nos violen todos los derechos, a que no nos pongan cuidado en nuestras instituciones locales y llegar hasta las cortes internacionales para que 30 o 40 años después nos den una respuesta de decir, oiga, qué pecado, qué pena con usted, cómo se le han vulnerado los derechos. Entonces, si queremos construir paz, tenemos que construirla desde el derecho, desde el ejercicio jurídico, que es nuestro ámbito, nuestro espacio y nuestra posibilidad de realización de derechos. Gracias, Ricardo, gracias, amigas, amigos, gracias, Pablo, gracias a la doctora Silvia, al doctor Ferreira por ser nuestro gran maestro y a todos ustedes por estar aquí. Abrazos de corazón desde Colombia, en este territorio que ha sido consagrado por el conflicto y no precisamente por la paz. Tenemos que construir paz. Gracias. Muchísimas gracias, querida Carolina. Muchísimas gracias por otra brillante exposición tuya. Persona que, vamos a decirlo, al igual que en el caso de Yolima, no solamente trabaja por la paz desde el aula y desde la investigación y el escritorio, sino también en el campo concreto. En el caso de María Carolina, laborando
directamente con personas desplazadas, con personas desmilitarizadas, enseñando la paz. Esta es una experiencia que le ha dado una enorme capacidad de manejar el tema de la paz desde otras ópticas que muchas veces a quienes ven el tema con todo el valor y toda la importancia que tiene ello desde el ángulo puramente académico, les pasan desapercibidas. Así que muchas gracias una vez más. Y bueno, para poner un broche de oro a un evento memorable, ahora vamos a escuchar la palabra de uno de los más eminentes constitucionalistas que hay en este momento. Y digo sin decir en dónde, lo que quiere decir en todas partes. Por supuesto que, como decimos acá en Argentina, me comprenden las generales de la ley porque largos más de 40 años de gran amistad con el profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira hacen que todo lo que yo pueda decir de él sea sospechoso. Pero por eso es que desde África, desde la hermanísima África, desde la República de Angola, la profesora Lina Ventura Caloyas viene para presentar a su maestro, el profesor doctor Raúl Gustavo Ferreira. Profesora Lina Caloyas, suyo es el micrófono. Adelante. Muchas gracias, profesor Ricardo. Buenas tardes a todos, queridos amigos de América. Y buenas noches a los amigos de África y Europa. Comenzaré agradeciendo a la doctora Silvia Giurlani y al Foro Universal de la Paz, doctor Carlos Saavedra Lama, por la invitación que me hicieron para participar de este evento y a presentar a nuestro querido y estimado maestro, el doctor Raúl Gustavo Ferreira. Él que es una biblioteca viva, que cuando miré su currículo me pregunté dónde empezaría su presentación, ya que su currículo es tan amplio y encantador. Y voy a tomar la libertad de presentarlo como siendo un hombre de paz. El profesor Dr. Raúl Gustavo Ferreira es abogado, procurador, doctor y posgrado por la Universidad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor y director de posgrado en universidades del país y del exterior, con muchísimos títulos académicos, escritor de varios libros y artículos dedicados al derecho constitucional de la paz. Ha impartido varios seminarios y debates, así como varias entrevistas. Me gustaría invitar a todos a escuchar con muchísima atención este hombre de paz para que podamos aprender muito más sobre su tema. Tal como dijo Nelson Mandela, la paz es la arma más grande para el desarrollo que puede tener cualquier pueblo. Entonces, querido maestro, la palabra es tuya. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento al foro por la invitación tan importante y dedicada que me han realizado con antelación suficiente para exponer en esta oportunidad. Mi agradecimiento y mi felicitación para quienes me han precedido en el uso de la palabra, Carolina Estepa, Yolima Carrillo y Sandra Olaza Pallero. Un saludo también muy afectuoso para Pablo Bres, que
que está en Chile, y un agradecimiento especial para Lina Caloyas, porque no creo merecérmelo, pero es probablemente la mejor presentación que me han hecho en toda mi carrera académica, diciendo sintéticamente que soy un hombre de paz. Así que la verdad es que le agradezco mucho el inmerecido elogio, pero lo tomo con muchísima satisfacción, porque realmente ha omitido lo que muchos creen importante en el currículum, y lo que es más valioso para mí, considerarme un hombre y un hombre de paz. Así que muchísimas gracias. Y en particular, finalmente, en esta brevísima introducción, todo lo que diga Ricardo Rabinovich de mí es falso, como es falso todo lo que diga yo de él. Probablemente en este momento la amistad entre él y yo sea la amistad más antigua, viviente de toda la Facultad de Derecho. No sé si hay dos profesores que son amigos hace 43 años, así que ustedes tienen que tener que son afirmaciones rotundamente falsas, tanto la una como la otra. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por tus conceptuosas palabras. Recién Sandro Olaza Pallero se refería al trabajo de Juan Bautista Alberdi, El crimen de la guerra, que para muchos, y yo me incluyo, es probablemente el trabajo más contundente, apasionado y erudito. La curiosidad del crimen de la guerra, y lo quiero vincular inmediatamente con lo que voy a compartir con ustedes, es que el crimen de la guerra quedó en 4 libretitas de color negro, de aproximadamente unas 80-85 páginas cada una, y finalmente hubo que esperar más de 150 años para que una edición crítico-genética nos dijera finalmente cuál es el texto establecido. ¿Cuál es la conexión? Que las ideas que voy a compartir con ustedes ahora, en este mismo momento, hay una palabra en inglés que a mí no me gusta, un term phrasal que no me gusta nada, le llaman work in progress, pero en realidad estoy trabajando precisamente en estos mismos momentos sobre derecho, constitución y paz, en un libro que se va a publicar, espero, el año que viene, y cuando esté terminado, que Ricardo lo pueda presentar, si gozo de su amistad, de su benevolencia, pero precisamente va a ser un trabajo dedicado a este lugar o renglón del mundo al cual he destinado gran parte de mi tiempo, que es precisamente al subcontinente o al continente sudamericano. O sea que va a tener la gracia de que va a estar dedicado a Sudamérica y la desgracia de que va a estar dedicado a Sudamérica. En relación al foro voy a referirme solamente al final, algunas palabras sobre Saavedra Lamas, porque es imposible abordar una conversación con todos ustedes sobre derecho, constitución y paz, y no hacer tan siquiera una mención en mi parte sobre Carlos Saavedra Lamas. Yo voy a hacer, dado que resulta imposible tener una extensa disertación con ustedes, más allá de que tengo la confianza y la reciprocidad en la amistad con cada uno, voy a tratar realmente de ser lo más, no breve, pero sí sintético posible, y presentarles algunas ideas, declaraciones o tesis primitivas sobre aquello que está dando vuelta actualmente en mi cabeza. Se trata de tesis o declaraciones primitivas sobre derecho, constitución y paz, modestas porque trato de no abarcar la totalidad. Tengo dificultades cada vez más para abarcar una totalidad. Lo voy a decir de manera directa. Tengo dificultades para confiar en las posibilidades del derecho. Entonces, para no volverme un jurista desconfiado, trato de construir declaraciones o tesis primitivas con modestia, o sea, que no sean realmente abarcativas, porque al final, cuando construimos tesis de esa naturaleza, son verdaderas aporías del pensamiento. Una verdadera curiosidad que se da y que la quiero compartir con ustedes, es que
la noción de constitución o la concepción de la constitución debería ser una consecuencia inevitable de la concepción del derecho, y la concepción del orden jurídico debería ser necesariamente una concepción de la Constitución. Hay un gran ejemplo que se me ha ocurrido últimamente, para salir de las abstracciones, es el modelo de una matrioshka, una muñeca rusa, donde hay una muñeca mayor, que es la concepción del derecho, hay una muñeca menor que cabe perfectamente en su espacio, que es la Constitución, y hay otras muñecas que son el resto de las reglas del ordenamiento jurídico. ¿Por qué la matrioshka? La matrioshka por la pluralidad, por la energía, por la maternidad y fundamentalmente por esa existencia multicolor que emerge de una matrioshka. Es decir, un ejemplo de esas características para dar la idea vinculante entre el derecho, la Constitución y la paz. Dicho esto, planto directamente el postulado inicial. El derecho debe ser un orden para la paz, y la Constitución el federal instrumento. Esta idea de que el derecho debe ser un orden para la paz y la Constitución el fundamental instrumento es una idea escueta, reducida, que no tiene grandes ambiciones, y que muchos, inclusive ya reservadamente en algún momento Ricardo me lo ha hecho saber, plantea la dificultad de que cuando uno se dedica directamente a la paz, quedan por fuera todo tipo de otros bienes, como por ejemplo la igualdad, como por ejemplo la fraternidad, o como por ejemplo la solidaridad. Voy a comenzar brevemente con una propuesta. La vida nos ha sido impuesta. No sabemos si ha sido un dios o han sido varios dioses los que nos imponen la vida, o en definitiva es concretamente el mundo natural. Lo que sí sabemos es que más allá de la imposición de la vida a cada uno de nosotros, la existencia con vida de cada uno de nosotros solamente puede realizarse a través de planes coexistenciales. Salvo algunos ejemplos así literarios o filosóficos, no existe la idea del hombre solo, del hombre solitario. Lo que sí existe es la idea de la comunidad. Y estas individualidades, el hombre individual conjugando cada una de sus individualidades, es lo que me parece que permitiría el libre desarrollo de la personalidad. En esta posibilidad del libre desarrollo de la personalidad aparece el derecho, una creación netamente humana, que con su faceta instrumental, porque es un verdadero instrumento, nos permitiría cogobernar la idealidad de que haya sido la naturaleza, haya sido un dios o hayan sido los dioses, se hace posible la coexistencia de cada uno de nosotros y de sus propios planes. Así entonces con ustedes comparto lo que en esta obra es la principal tesis primitiva, que es una redefinición del derecho, y planteo que el derecho es la lengua prescriptiva que una autoridad que ejerce el poder de configuración en representación de la ciudadanía produce o habilita su creación en un espacio y tiempo determinado. Esto en un espacio y tiempo determinado, rescatando aquello de Aristóteles, cuando en la política decía que el sol calienta igual en todas partes, pero que las leyes van cambiando de lugar en lugar. Esto quitaría ciertamente la posibilidad relativizaría las posibilidades de universalización del derecho o de una sola fuente, que voy a retomar algunas palabras sobre el final de la exposición. En esta concepción del derecho como lengua objetivada, como un producto cultural, que instaura un verdadero sistema de reglas para guiar la conducta de los seres humanos,
estos discurso emana directamente de la autoridad. Hace unas horas nada más miraba por la televisión y me preguntaba, el primer filósofo que se planteó respecto seriamente el fundamento de la autoridad, si era un fundamento místico o no era un fundamento místico, fue Michel de Montaigne en un castillo de Burdeos, aproximadamente en 1580. Hace pocas horas los argentinos y las argentinas mirábamos por televisión cómo la gente indignada ante un asesinato iba ante la autoridad, sobre la autoridad, y decía, ha vuelto Michel de Montaigne tenía razón, la autoridad al fin y al cabo es solamente un fundamento místico. El derecho es entonces básicamente un conjunto de palabras con poder. Este orden jurídico estatal en que consiste el derecho se encuentra compuesto por tres clases de normas: normas de conducta, normas de competencia y simples enunciados. Esta decisión por la tripartición dentro del ámbito del derecho se va a transmitir, como vamos a ver, directamente al ámbito del sistema constitucional cuando pasemos a él. En definitiva, este instrumento artefactual creado por el hombre, que apodamos derecho y que objetivamos desde hace cientos y miles de años, a mi juicio, la única finalidad que debería perseguir es la certeza, establecer la certeza en las relaciones y eliminar la posibilidad de la lucha de todos contra todos. Si no puede eliminar la lucha de todos contra todos, a menos amortiguarla. En definitiva, el derecho así concebido es el orden augusto de la paz. ¿Qué entiendo por paz en este contexto? La segunda declaración teórica que comparto con ustedes respecto a la paz es la condición necesaria, como he anticipado hace unos minutos, para cualquier otro fin. Sin paz no hay libertad, sin paz no hay igualdad, sin paz no hay fraternidad. Sé que muchos están dispuestos a discutir esto conmigo y lo vamos a hacer. Esta es la tesis que yo estoy planteando con ustedes. La paz, en definitiva, elimina el mayor de los males que afrontan los seres humanos, la muerte violenta. Y el bien más importante que todos tenemos, al que aspiramos, es el bien de la vida, que queda asegurado con la paz. Además, en esta propuesta, la paz es la establecida a través de un instrumento regulativo. O sea, llamo derecho a toda regulación estatal que se orienta hacia la paz. Con lo cual, esto nos permite distinguir claramente en aquel sector no regulado, donde se presenta una fuerza no desregulada, una fuerza que carece de la potestad de la representación de la ciudadanía, darnos la posibilidad de apodarla como no derecho. Concretamente, ¿qué quiero decir? Que en esta concepción del derecho que estoy proponiendo con todos ustedes, y esta tesis primitiva acerca de la paz, nos permite distinguir claramente, con bastante claridad, o con suficiente claridad, en el ámbito que anuncié en el momento inicial de mis palabras, es en lo que sería el Estado constitucional de derecho y el Estado de no derecho en América del Sur. No es suficiente la paz, porque sin justicia social se hace el fracaso. Con la exclusión de grandes porciones de nuestras comunidades, se hace básicamente infranqueable la posibilidad del desarrollo de la paz. Entiendo esto, y lo puedo asumir, y puedo asumir también que como instrumento de dominación, porque lo he planteado de esa manera, no soy ingenuo, el derecho insinuado de este modo es claramente un instrumento de dominación o de regulación, pero es la única manera, por lo menos que conocemos hasta ahora, que la regulación de las individualidades puede llevarse con certeza de modo tal de eliminar o disminuir el conflicto de unos contra todos y, repito, eliminar la lucha de todos contra todos. En este contexto, entonces, presentada la tesis primitiva sobre el derecho, la declaración teórica sobre la paz, quiero hilvanar algunas palabras sobre la Constitución. En América del Sur, en 200 años, hemos producido más de 200 constituciones. Prácticamente es uno de los territorios del mundo donde mayor cantidad de constituciones se han producido. Ahora, en este mismo momento, estamos asistiendo
y terminará el año que viene, a la producción de norte a sur y de este a oeste, las 4 esquinas del nuevo texto fundamental de la República de Chile. El derecho es pura creación política. Es pura creación política porque hace a la coexistencia de cada uno de los individuos. La Constitución, en este sentido, es la expresión máxima que existe dentro de cualquier orden jurídico estatal. La Constitución, por lo tanto, instituye de una vez y para siempre el orden fundamental del Estado. Y aquí rescato, con la noción de fundamentalidad, la tesis de un suizo llamado Emer de Vattel, que en 1758 utilizó o repitió o resignificó las ideas de Hobbes que había plantado en 1651. Hobbes y Emer de Vattel son los dos pensadores que en el siglo XVII y el siglo XVIII habían introducido la noción de ley fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen leyes fundamentales que hacen a la coexistencia y a la finalidad de la comunidad. Y hay otras leyes que no son fundamentales. Me voy a dedicar entonces a esa ley fundamental, la Constitución, que me ha permitido, además, designarla la máquina del tiempo, porque es una máquina maravillosa que permite que en su interior diversas generaciones vayan marchando las unas con las otras sin conocerlo, acaso quizá con la posibilidad bastante redonda de poder cambiarla, de poder modificarla. La Constitución como máquina del tiempo dispone de luces y de sombras. En el principio de la constitucionalidad, adentro de la Constitución, podemos depositar rosas o cañones. Así, tenemos una Constitución francamente autoritaria, con sesgos antidemocráticos, como la Constitución chilena de 1980, y constituciones mucho más democráticas o con un mayor desarrollo del elemento democrático, como por ejemplo la Constitución Plurinacional de 2009 de Bolivia o la Constitución colombiana de 1991. No estoy excluyendo en esta categoría, sino que estoy dando simplemente ejemplos de cómo se puede vaciar rosas o cañones dentro del principio de la constitucionalidad. Y ahora sí, ustedes me van a saber entender, porque es imposible por la cantidad de tiempo, yo lo que voy a compartir es la tesis básica de toda la obra. La Constitución es la regla de todas las reglas del tipo de Estado constitucional orientado a la democracia y que tiene como entorno una sociedad abierta. Su sistema es uno de los elementos del Estado y funda la totalidad del orden jurídico. Se trata de un instrumento que debe emanar del poder político y de los ciudadanos del pueblo, representados por una autoridad, sea que se trate de la Fundación o del Cambio. Su texto, que se dirige a la ciudadanía de los servidores públicos, consta de escrituras que comprenden 4 partes: simples declaraciones, derechos, deberes y bienes, el poder y su control y el proceso de reforma. Los vínculos, enlaces, relaciones entre cada uno de los componentes de esta Constitución, al definir la estructura del sistema, mostrarán las fortalezas y debilidades del camino a la tierra prometida de la democracia. Asimismo, el sistema ordenado por la Constitución posee mecanismos que permiten su funcionamiento, entre lo que se distinguen las garantías. Finalmente, para concluir esta tercera tesis primitiva, en este caso sobre la Constitución, la principal misión de esta norma sobre normas consiste en la determinación y ulterior realización del ámbito de su obligatoria normatividad, que cierto estado de cosas deba hacer. En otras palabras, establecer y desarrollar las existencias y las coexistencias en paz. En definitiva, tal como me he propuesto al comenzar la exposición, podemos redondear que la Constitución es una máquina jurídica porque es la máquina del tiempo. Y la Constitución es un libro, la Constitución es la Biblia política, porque es el libro del espacio. Así, Constitución, máquina del tiempo y Biblia política se unen para conjugar el tiempo y los espacios de cada una de las comunidades. Les decía hace unos minutos que todos los pensamientos que estoy enhebrando están
exclusivamente dedicados a la Constitución estatal. Están pensando en un orden jurídico estatal. Sin embargo, debo mencionar que hay un notable esfuerzo, el esfuerzo más grande que se está desarrollando en el mundo en estos momentos. En realidad son dos. Uno es de Peter Heberle y el otro de Luigi Ferraioli. Peter Heberle, donde está planteando una Europa completamente integrada sobre el principio de la paz. Luigi Ferraioli, un escalón todavía más arriba. Luigi Ferraioli dice, hay calentamiento global, hay exclusión, hay conflictos nucleares, hay desigualdad, hay falta de alimentos y medicinas. Entonces Luigi Ferraioli lo que está planteando directamente es una constitución de la tierra. Yo no es que me estoy alejando de Heberle y de Ferraioli, estoy plantando mis ideas respecto a una zona del mundo, 18 millones de kilómetros cuadrados, con 450 millones de habitantes, donde prácticamente el 40% de su población es pobre o se encuentra excluido de los beneficios de la producción. Entonces tengo que ser consciente de cuáles son estas limitaciones, y si bien rindo honores, pleitesía a estos pensadores europeos, nosotros estamos muy lejos de tener esos estándares, motivo por el cual debo pensar todavía el derecho constitucional como un derecho estatal. En definitiva, las conclusiones que quiero aportar con ustedes para no excederme en el tiempo concedido. El derecho concebido como un orden para la paz. Segundo, la Constitución como un instrumento de gobierno. La Constitución en ese rol instrumental que cumple la principal finalidad, eliminar el tiro de gracia y el derramamiento de sangre. En definitiva, queridas amigas y queridos amigos, el pueblo debe luchar por su ley como la lucha por sus murallas, como decía Heráclito. Finalizo con un elogio a Carlos Saavedra Lamas, abogado, diplomático y político argentino, ex rector de la Universidad de Buenos Aires entre 1941 y 1943, Premio Nobel de la Paz y un verdadero caballero del pacifismo. Quisiera compartir con ustedes dos oraciones laicas, oraciones de la paz, como la llamaba el maestro Pablo Bonavides, en este caso lanzadas al ruedo en algún momento del siglo XX, no sé si antes o después de obtener el Premio Nobel de la Paz, por Carlos Saavedra Lamas. El pacifismo es un ideal que deben tratar de alcanzar los hombres. Segundo, la paz externa e interna es una condición necesaria del progreso. Con estas palabras que hago mías, y nuevamente el agradecimiento por haberme invitado y escuchado con tanta paciencia, los saludo y les agradezco la invitación. Gracias. Gracias a vos, querido Gustavo. Siempre cuando escucho tus exposiciones, tus conferencias, trato de tomar nota. Normalmente no puedo porque cuando estoy compartiendo la mesa física con vos, no tengo a veces cómo tomar nota, pero ahora en estas reuniones uno puede estar con el ordenador en la mano y entonces ir tomando nota rápido de lo que vas diciendo y después ponérselo a pensar, ¿no? Porque las conferencias del doctor Ferreira son para pensarlas después, para tenerlas en la cabeza y digerirlas durante un largo rato. Muchísimas gracias, Gustavo. No, gracias a usted. Tenemos unos minutos por si alguien de entre los presentes, además de todos los elogios y agradecimientos que están apareciendo en el chat, quiere utilizar el chat para realizar alguna pregunta. Las preguntas son por el chat, no de viva voz. Si alguien quiere hacerlo, hay un espacio, hagan la pregunta en el chat y se la formulamos a quien ustedes nos indiquen. Queda abierto ese espacio.
Siguen llegando los elogios muy merecidos para el profesor Ferreira, para todos los expositores y expositoras de hoy. Y bien, yo creo que la razón de la falta de preguntas es fundamentalmente que las exposiciones han sido tan jugosas y tan ricas que, como esas muy buenas comidas, requieren un cierto tiempo para hacer la digestión y poderlas aprovechar. Creo que esa es la fundamental razón. Andrea Bulnes pregunta, no dice para quién, pero creo que va para el doctor Ferreira. ¿Existe alguna posibilidad de que convivan el capitalismo crudo con la paz? ¿Qué dice, doctor Ferreira? ¿Qué opina? No, la respuesta es no, porque entiendo que ese capitalismo crudo que se está refiriendo... a ver, yo no creo que... no ha sido el motivo de nuestra invitación, además es algo que compartimos vos y yo desde hace muchísimo tiempo. Yo voy a cumplir 62 años en enero y no creo que exista un capitalismo bueno y un capitalismo malo. Es decir, no tengas ingenuidad. Tengo otro tipo de cuestiones, como plantea Spinoza en el libro cuarto de su Ética, si Dios y la naturaleza es lo mismo. Esa duda confieso en público que la tengo. No sé si Dios y la naturaleza es lo mismo. Pero respecto del capitalismo, no hay un capitalismo bueno y un capitalismo malo. El capitalismo siempre ejerce sus poderes salvajes. O sea, esto es absolutamente inevitable. Con esto, si alguno quiere decir que Ferreira se volvió anticapitalista, bueno, digan que me he vuelto anticapitalista, pero lo que veo es que la única manera de domesticar, aunque sea una parte de la coexistencia comunitaria, es haciendo menos patética la exclusión social. En los modelos que nosotros estamos sosteniendo de exclusión social, y me voy a referir particularmente a la Argentina y a Brasil, es básicamente insostenible. Cuando las personas no pueden acceder por derecho propio a la educación, a la salud y a la justicia, que son los tres renglones que dramáticamente en Brasil y en la Argentina, con 250 millones de habitantes, no podemos poseer, evidentemente las normas no lo pueden resolver. Y otra cosa quiero decirles en relación a esta pregunta. Desde hace un tiempo he vuelto a leer la Paideia de Jaeger. Dado que yo no tengo la cultura monumental, lo digo bien, no tengo la cultura monumental de Ricardo, ni los recursos filológicos que tiene Ricardo. A mí me gustaría manejar 10 lenguas, más de 10 lenguas como manejar él, yo no puedo, tengo que acceder a este tipo de autores. Werner Jaeger escribió una Paideia, que es un libro de 1500 páginas, donde condensa todos los conocimientos que uno puede tener sobre la cultura helénica. Y en un renglón, en un párrafo, Jaeger trae a colación una cita de un pensador, de un filósofo, prácticamente descuidado, que en las facultades de Derecho, y Sócrates. ¿Qué decía este hombre? Que tengan cuidado los hombres con los hombres, no con las instituciones. Porque a veces nosotros creemos que cambiando las instituciones vamos a cambiar el ideal regulativo. Sí, el ideal regulativo es muy importante, pero no tengo la ilusión del constitucionalista que en la medida en que cambian radicalmente las instituciones va a cambiar por derecho propio la igualdad. Mañana nosotros podemos declarar el comunismo o podemos declarar el socialismo real, y sin embargo eso no se va a cumplir, porque en la medida que no se afecten definitivamente los medios de producción, es absolutamente imposible. ¿Quién puede dudar? ¿Quién puede dudar? Y con esto no quiero abusar, pero ¿quién puede dudar que la deuda externa de la Argentina es un crimen? ¿Quién puede dudar? Es un verdadero crimen, es una estafa seguida de extorsión. La Argentina debe más de 300.000 millones de dólares y cada día debe más porque los intereses son descomunales. Tenemos que pagar casi 50.000 millones de dólares en los próximos 24 meses, a 2.000 millones de dólares por mes. Saquen la cuenta cuánto tenemos que pagar por hora. O sea, eso no es un crimen realmente. Así que bueno, poco a poco voy abandonando los ideales regulativos,
tratando de ver realmente que el cambio verdaderamente está en la idiosincrasia de cada uno de los varones y mujeres. Muchas gracias, querido Gustavo. Hay una pregunta de Mateo Pérez Esquivel para vos, que te voy a pedir la respuesta sea rápida, porque estamos sobre el filo del tiempo, por más máquina del tiempo que nos dé la Constitución, que dice, el doctor Ferreira hablaba de que la paz evita las muertes violentas, pero inversamente, ¿no se podría afirmar que la paz es garante de las muertes lentas? ¿A qué funcionar la paz? Pregunta, y yo te transmito la pregunta exactamente como está Mateo Pérez Esquivel. Mateo, muchas gracias por la pregunta. Sencillamente lo que yo dije es que la paz elimina toda posibilidad del tiro de gracia y el derramamiento de sangre. Porque al establecer procedimientos racionales y justificables, nos hace gozar al menos de esa ilusión. ¿Que puede suceder? Sí, evidentemente puede suceder. Por eso dije, al comienzo, dije que lo que yo planteaba era un menú modesto. Estaba renunciando de antemano a cualquier ambición de que con el derecho íbamos a llegar a Justópolis. Gustavo, tengo una última pregunta de Rubén Burgos, desde Chile, y la pregunta es muy jugosa como para no hacértela, aunque estamos ya al filo del horario. Rubén dice, visto y considerando que el proceso constituyente chileno se inicia aparentemente con el estallido social del 2019, ¿es posible decir que el proceso constituyente chileno se sustenta en el no derecho? No, para nada, al contrario. El proceso constituyente chileno se está, por lo menos como en mi lugar como observador externo, se está desarrollando con un conjunto de reglas que han empezado a dictar como consecuencia de, incluso que forman parte de la Constitución. A mí me parece que hubiera sido distinto si hubieran hecho una constituyente en una plaza de Santiago. Muchísimas gracias, Gustavo. A ustedes. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, María Carolina. Muchísimas gracias, Yolima. Muchísimas gracias, Sandro. Gracias a los 4 excelentes presentadoras y presentadores del evento.